Muy bien. Bueno, vamos a trabajar hoy acerca de lo que son los compuestos orgánicos. Cuando nosotros hablamos de compuestos orgánicos, dentro de este grupo de compuestos orgánicos, nosotros vamos a hablar de los hidrocarburos, vamos a hablar de compuestos orgánicos que contienen oxígeno y de compuestos orgánicos, perdón, que contienen hidrógeno. ¿Listo? Dentro de los hidrocarburos, vamos a hablar de dos tipos de hidrocarburos, los alifáticos y los aromáticos. El día de hoy vamos a iniciar por este ladito con los alifáticos. Dentro de los alifáticos vamos a hablar de las siguientes funciones químicas. La función alcano con los cicloalcanos, la función alqueno con los cicloalquenos y la función alquino con los cicloalquinos. Muy bien. Los aromáticos son otro grupo especial de hidrocarburos que más adelante vamos a trabajar. Después de esto vamos a hablar nosotros de compuestos orgánicos que contienen oxígeno, como los alcoholes y los fenoles, los aldehídos y las cetonas, los éteres y los ésteres, los ácidos carboxílicos y sus derivados. Y luego trabajaremos con los compuestos orgánicos que contienen nitrógeno. En este caso tenemos las aminas, las amidas y los nitrilos. Bueno, entonces, esta es como una generalidad en torno a lo que son los compuestos orgánicos que vamos a trabajar todo este año. ¿Listo? Hoy vamos a iniciar por esta parte los hidrocarburos y en especial hidrocarburos alifáticos, haciendo énfasis en este punto que son los alcanos. Nos vamos a demorar en este punto un buen ratico, perdón, varias clases, porque esta es la base para poder hablar más adelante de de todas estas funciones químicas, ¿no? Entonces, lo esencial lo vamos a aprender acá. Cualquier cosa que tengan dudas me van preguntando, ¿listo? Bien. ¿Qué es una función química y qué es un grupo funcional? Cuando hablamos nosotros de funciones químicas, vamos a decir que son el conjunto de características que nos identifican a un grupo determinado de compuesto. Dentro de una función química o una función química más bien la podemos identificar gracias a algo que se llama el grupo funcional. Eso también se trabaja en química inorgánica, ¿no? El grupo funcional, ¿qué es? Es el átomo o átomos que nos identifican a una función química. Por ejemplo, listo. El año pasado, en su química inorgánica, ustedes trabajaron con el grupo funcional OH. El OH, ¿qué les identificaba en la química inorgánica? Hidráxidos. Los hidróxidos. Ok, hidróxidos. En este año, para la química orgánica, el grupo OH nos va a identificar, este es el grupo funcional que nos identifica una función química que se llama el alcohol. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros veamos el grupo funcional OH, eso nos identifica que la sustancia que estamos trabajando son alcoholes. Entonces, la función química va a ser el alcohol. La función química es el alcohol y el grupo funcional del alcohol es el grupo OH. ¿Listo? Entonces aquí es donde decimos que tenemos el átomo o átomos que me identifican a la función química. Bien, eso lo vamos a reforzar más adelante, no se preocupen. Bien, en este caso, cuando nosotros hablamos de la nomenclatura de compuestos orgánicos, para nombrarlos siempre debemos tener el número de carbonos. Tenemos que tener en cuenta el número de carbonos del compuesto. Por ejemplo, si tiene un solo carbono, vamos a utilizar un prefijo. Recuerden la parte de español, prefijo es la primera parte de la palabra, ¿no? Es la primera parte de la palabra. Entonces, el prefijo que vamos a utilizar es met. Si tenemos dos carbonos, el prefijo que vamos a utilizar es et. Si tenemos tres carbonos, el prefijo que vamos a utilizar es prop. Cuatro carbonos, el prefijo es but. Cinco carbonos, el prefijo es pent. Seis carbonos, el prefijo es ex. Siete carbonos, el prefijo es ep. Ocho oc. Nueve non. 10 dec. 11, vean la unión, cómo se fusionan los prefijos. Cuando es 11 es un de 1 y deca de 10, entonces un deca, cuando es 11. Cuando es de 12, do, que quiere decir 2, y deca, que quiere decir 10. 10 más 2, 12. 10 más 1, 11. ¿Listo? De 13 es trideca, tri de 3 y deca de 10, entonces ahí sumamos los 13.
14 es tetradeca, tetra quiere decir 4 y deca 10, entonces 14. 15 es pentadeca, 16, vean que aquí es el que teníamos atrás, si sean hexa y deca, 17 es heptadeca, 18 es octadeca, 19 es nona, como la abuelita, nonadeca, y 20 eicos, eicos. De 21 eneicos, docos, tricos, 24 tetracos, y mire que aquí todos utilizan el tacos, acos, tacos, bueno. Y empieza con la primera parte es según el número, hexa, hepta, octa, bueno. Y así sucesivamente, ¿no? Aquí podemos hablar de 1000 carbonos inclusive, ¿no? Aquí en la tablita que les tengo es solamente de 400. Hoy vamos a empezar a aplicar esa parte de la nomenclatura de los compuestos orgánicos que es muy fácil y es muy bonita. Listo. Vamos a iniciar entonces con esto de los compuestos orgánicos con la función hidrocarburo. ¿Listo? ¿Qué es un hidrocarburo? El mismo nombre nos lo está diciendo. Hidro viene de hidrógeno y carburo de carbono, que es lo que hemos estado trabajando todo el tiempo. Entonces, los hidrocarburos están constituidos por dos elementos principales que son carbono e hidrógeno únicamente, no más. ¿Listo? Eh, los hidrocarburos son la principal función química orgánica y aquí, bueno, vamos a parar un minutico. Decíamos que los hidrocarburos son la principal función química orgánica, ¿no? Y los hidrocarburos pues se presentan de dos formas, pueden ser de dos clases, hidrocarburos alifáticos y los hidrocarburos aromáticos. Hoy vamos a hacer énfasis en estos, en los hidrocarburos alifáticos. Vamos a ver una parte de ellos. Bueno, cuando hablamos nosotros de los hidrocarburos alifáticos, decimos primero que todo que son insolubles en agua, que tienen característica grasa. Muy bien, entonces pensemos nuevamente en la parte del petróleo. El petróleo generalmente es viscoso, tiene esa característica grasa. Muy bien, porque eso les digo que es la fuente principal de los hidrocarburos alifáticos, ¿no? La característica grasa, por eso es que cuando ustedes han oído hablar acerca de un derrame de petróleo, entonces es tan difícil hacer limpieza. Pensemos en nuestro país, si hay un derrame de petróleo o una mancha de petróleo en un río, una fuente hídrica, llámese río, o por ejemplo cuando han oído hablar de los buques cargueros a nivel de la parte marítima, em, cuando hay alguna fuga de petróleo, entonces es tan difícil limpiar el agua por esa característica grasa que tiene, ¿no? Bueno, si hablamos de densidad con respecto al petróleo y al agua, ¿quién es más denso en ese caso? Más denso entre el agua y el petróleo. No olviden que la densidad, en ese caso, la vamos a revisar entre quién queda abajo y quién queda arriba, ¿no? En el caso del petróleo, si el petróleo cae sobre el agua, ¿en qué parte se ubica el petróleo? Arriba, en la parte de arriba, Muy ¿no? bien, en la parte de arriba. Entonces decimos que es menos denso que el agua, ¿no? Y claro, las moléculas automáticamente se ve como una capa grasa encima del agua y para limpiarlo es supremamente complicado y eso es lo que impide que rayos solares y oxígeno esto difícilmente puedan ingresar al interior de la parte del agua, al fondo marino o al fondo acuático como tal. Y eso es lo que ocasiona también daño en las especies que se encuentran en la parte en el fondo marino, en el fondo acuático, ¿no? Entonces, ese es uno de los problemas complicados que tenemos. Bueno, entonces, esa es una de las características principales, son insolubles en agua, claro, no se pueden disolver, y su característica es grasa. Muy bien. Dentro de los hidrocarburos alifáticos saturados, entonces vamos a hablar, ¿por qué se les llama saturados? Esto lo vimos en la parte de soluciones, porque los carbonos están saturados, es decir, completan sus enlaces con hidrógeno. En ese caso tenemos los alcanos o parafinas y los cicloalcanos. Muy bien. Cuéntenme, ¿para qué utilizan la parafina? ¿En qué han oído hablar de la parafina? Parafina, ¿para qué la utilizan? Cuéntenme. Vamos a iniciar por lo que es a nivel de química orgánica, vamos a hablar de los alcanos o parafinas.
Bien, vamos entonces a empezar a explicar por qué se caracterizan, cuáles son las características principales de estos compuestos y cómo los vamos a nombrar. Entonces, los alcanos o parafinas son hidrocarburos que se caracterizan por tener enlaces sencillos entre carbono y carbono. Son saturados, entonces ya vimos que eran saturados que completan sus enlaces con hidrógeno. Y su fórmula es CnH2n más 2. Ya habíamos visto esta fórmula, ¿no? Ya la conocemos. Quiere decir que el número de aquí tengo un número determinado de carbonos y el número de hidrógenos es el doble de carbonos más 2. Eso es lo que nos indica, ¿no? A mí me parece genial que ustedes empiecen a familiarizarse con estas fórmulas porque a veces cuando uno las ve como que se asusta, ¿no? Pero cuando uno entiende ya la explicación, la razón de eso, pues dice, ah, no, pues es que es súper simple, ¿no? Entonces, Cn por H2n más 2. Para formularlos, para nombrar los compuestos, los alcanos, perdón, vamos a utilizar el sufijo ano. Antes, cuando vimos la tabla, hablábamos del prefijo. El prefijo depende del número de carbonos y el sufijo va a ser ano. ¿Listo? Muy bien. Los carbonos con enlaces sencillos siempre van a tener la hibridación sp3. En este caso podemos decir que el átomo de carbono puede formar 4 enlaces, ya sabemos, siempre va a formar 4 enlaces iguales con átomos de hidrógeno. En este caso hablamos de este compuesto, mírenlo. ¿Cuántos carbonos tiene? ¿Cuántos carbonos tiene? Mírenlo acá. 1, Un carbono, muy bien. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 4. 4, muy bien, porque debe 4. completar sus 4 enlaces, perfecto. Muy bien. Cuéntenme entonces, ouch, perdón. No, ay, espérame. Ok. Aquí en ese caso me van a contar entonces cómo me quedaría la fórmula molecular de este compuesto. ¿Cómo sería la fórmula molecular? ¿Cuántos carbonos tiene? Uno. Un carbono. Uno. Muy bien. ¿Cuántos hidrógenos tienen? 4. 4. H4, perfecto. Esa es nuestra fórmula molecular, CH4. Ahora vamos a ver cómo se llama. Ya sabemos que el sufijo va a ser ano. ¿Listo? Ahora voy a salir de aquí un minutico, me voy a regresar. Voy a devolver la diapositiva. Ok, nos vamos a ir acá. Si tiene un carbono, miren aquí la tabla, si tiene un carbono, ¿qué prefijo utilizo? Se llama bu. Bu. Pues met. Y la terminación, el sufijo, ¿cómo sería? El sufijo es ano. Entonces, ¿cómo se llamará el compuesto? Metano. Muy bien. En este caso, entonces decimos que este compuesto que tiene, otra vez, aquí. Este compuesto, cuya fórmula es CH4, ay Dios, cuya fórmula es CH4, entonces lo vamos a llamar Caracoles. caracoles. ¿Sí? Metano, perdón, sí. Bueno, listo, vamos aquí. Bueno, esta es la forma como se representa este compuesto tridimensionalmente hablando, ¿no? Aquí vean lo que habíamos hablado en alguna clase acerca de la superposición de los orbitales para compartir los enlaces, ¿no? Bueno, ahí lo pueden observar. Así se observa gráficamente la molécula. Así sería la geometría molecular, pero bueno. Listo. Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Voy a borrar este pedacito que hicimos. Ahora sí, y vamos a seguir. Entonces, en este caso, ya podemos nosotros de empezar a hablar acerca de compuestos orgánicos. Listo. Por ejemplo, para nombrar los compuestos orgánicos según el número de carbonos se utilizan esos prefijos. ¿Listo? Si yo tengo uno de 3 carbonos, ay no, qué embarrada, ya lo había hecho. De 3 carbonos, vean acá, tengo 3 carbonos. En ese caso, 3 carbonos utilizo el prefijo prop y la terminación va a ser ano. Entonces mi compuesto se llama propano. ¿Recuerdan qué es el propano? ¿Han oído hablar del propano? Bien, bueno, vamos a empezar aquí. Voy a iniciar más bien, antes de arrancar con el propano, quiero hablar del metano. ¿Han oído hablar del metano? Ese que habíamos visto ahorita, el CH4.